aquí. Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia relacionada con el tema 2 de la asignatura Ciencia Integrada, lo que se refiere a energías en la naturaleza. El día de hoy vamos a culminar el tema 2 con la última parte de la teoría del tema 2. Antes de comenzar, les recuerdo que la actividad evaluada número 2 ya se encuentra en la plataforma y la misma tiene fecha tope hasta el 1 de julio a las 23:55 p.m. de la noche. Es más de recordar que tienen que cumplir con sus actividades académicas, con su evaluación para poder tener acceso, ¿verdad?, a una calificación para la asignatura. Sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a la videoconferencia. Voy a cargar la presentación para comenzar la videoconferencia. Aquí tenemos ya la presentación. Ok. Energías en la naturaleza. Hoy vamos a ver segunda ley. En días pasados, en semana pasada, hemos visto todo lo relacionado con las definiciones de energías en la naturaleza, sustancia pura, primera ley. Y hoy finalizamos con la parte que corresponde a la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica y el principio de conservación de la masa requiere que la energía se conserve durante un proceso. De eso se trata la primera ley. Un balance de energía, ¿verdad?, relacionado con el trabajo, el calor y la energía interna de cualquier sustancia pura. Eso es un balance de energía. Lo que una parte pierde, la otra parte lo gana. ¿Okay? Por eso es que se llama el principio de conservación de la energía. ¿Okay? Expresa la primera ley la forma en que se altera la energía de un sistema debido a la transferencia que existe, ¿verdad?, de energía a través de las fronteras del sistema. Recuerden que en las clases anteriores, dependiendo del sistema, puede haber transferencia de masa y de energía desde el sistema hacia los alrededores. ¿Okay? Habíamos visto 3 tipos de sistemas: los sistemas aislados, los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. En los aislados veíamos o conocimos que no existía ninguna transferencia ni de energía ni de materia a través de la frontera del sistema. Y en el sistema aislado, perdón, en el sistema cerrado, en el sistema aislado no hay ninguna transferencia ni de energía ni de materia. En el cerrado puede haber transferencia de energía a través de la frontera y en el sistema abierto había la transferencia de masa y energía a través de las fronteras del sistema. ¿Ok? Ambos enunciados de conservación se relacionan directamente. ¿Ok? El cambio de una propiedad del sistema con la transferencia por una frontera. La segunda ley de la termodinámica relaciona una propiedad del sistema con la transferencia de energía por la frontera. Pero esa relación simplemente especifica la dirección del cambio.
En otras palabras, la segunda ley de la termodinámica afirma que los procesos ocurren en cierta dirección y que la energía tiene calidad así como cantidad. Anteriormente habíamos dicho en los primeros temas de energías en la naturaleza, en la primera parte de energías en la naturaleza, que la primera ley nos facilitaba cómo producir energía y realizar ese cambio, ¿verdad? A través de la frontera, más no la dirección. La segunda ley nos está diciendo el dirección de esa transferencia que tiene ese cambio de energía. ¿Ok? Y además nos está diciendo cuál es la calidad de esa energía. Un proceso no puede tener lugar a menos que satisfaga tanto la primera ley como la segunda ley de la termodinámica. Eso es una ley, un axioma irreversible, tácito. ¿Ok? Cada proceso debe cumplir termodinámicamente con la primera y segunda ley de la termodinámica, al igual que cualquier otra ley física. La segunda ley de la termodinámica no puede ser probada, sino que es un enunciado de los fenómenos observados. No hay prueba para la segunda ley, se acepta porque es el comportamiento de acuerdo a los fenómenos, el comportamiento de la energía de acuerdo a los fenómenos observados. Usted dirá, ¿cómo es eso? Muy fácil. Cuando en un proceso en el papel, cumpliendo con las ecuaciones, ¿verdad? Existe un 100%, en la realidad eso no es así. Ese 100% de la calidad de un proceso de transferencia de energía en la realidad no es así. Existe una dirección hacia donde va la energía, pero esa cantidad porcentual en la realidad es mucho menor, porque al final, ¿verdad? En el proceso se pierde energía a los alrededores. Por más que usted le ponga una malla aislante a una tubería para tratar de conservar la mayor cantidad de calor, nunca tendrá un 100% de ese calor en el proceso, porque algo se pierde. Para analizar la segunda ley, vamos a considerar una experiencia. Supongamos que tenemos una taza de café caliente en una habitación, ¿verdad? Que está más fría. La transferencia de calor, según la figura, ¿verdad? Será de la taza a los alrededores. La taza, por supuesto, se tenderá a enfriarse. Este proceso satisface la primera ley de la termodinámica, porque la cantidad de energía que pierde el café es igual a la cantidad de energía que gana el aire circundante de la habitación. Se cumple el balance. ¿Ok? Ahora el proceso inverso de café caliente que se vuelve incluso más caliente en una habitación más fría como resultado de la transferencia de calor desde el aire, este proceso no se lleva a cabo. No hay transferencia de calor del ambiente circulante a la taza, siempre y cuando la cantidad de energía que pierde el aire sea igual a la cantidad que gana el café. El proceso inverso del aire que circunda la taza no es igual al primer proceso.
la cantidad de calor que va a ganar la taza no se va a producir. Nunca se lleva a cabo. O sea, eso está en realidad violando la primera ley. Eso no se cumple. Otro ejemplo común es el calentamiento de una habitación mediante el paso de corriente eléctrica por un resistor o una resistencia. La primera ley dicta que la cantidad de energía eléctrica suministrada a la resistencia será igual a la cantidad de energía transferida al aire de la habitación en forma de calor. Si usted intenta revertir este proceso, ¿verdad? Esperando transferir cierta cantidad de calor de la resistencia, ¿verdad? A la resistencia que cause que se genere una cantidad equivalente de energía eléctrica en ella, ese proceso no va a ocurrir. No va a poder, el medio ambiente, la habitación no va a poder transmitir una cantidad de energía que transforme, ¿verdad?, de calor, que transforme la resistencia para producir energía eléctrica. Eso no va a ocurrir. Entonces, la incapacidad de la primera ley y de la conservación de la masa para explicar esta imposibilidad indica que usted necesita otra ley fundamental. ¿Ok? Entonces, como ven, para algunos efectos de la realidad, así teóricamente la primera ley funciona, la realidad nos indica que eso no llega a ser cierto. No hay un proceso, ¿verdad?, reversible. La primera ley le indica a usted la dirección, ¿verdad?, el balance, cuando los objetos se encuentran térmicamente balanceados, mas no le puede indicar el proceso contrario. Usted no va a lograr balance desde el medio ambiente hacia el objeto que está generando calor para obtener la misma cantidad de calor que antes generaba. Vamos a considerar ahora un mecanismo provisto de una rueda de paletas que funciona mediante la caída de un peso, como se muestra en la figura. La rueda gira, ¿verdad?, cuando desciende el peso y agita un fluido dentro de un recipiente aislado. Como resultado, disminuye la energía potencial del peso mientras que la energía interna del fluido se incrementa. ¿Ok? El sistema está realizando o el sistema está recibiendo trabajo. ¿Ok? De acuerdo con el principio de conservación de la energía. Sin embargo, el proceso inverso de subir el peso mediante transferencia de calor desde el fluido a la rueda de la paleta no va a ocurrir en la naturaleza. Aunque hacerlo no violaría la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? En la naturaleza ese proceso inverso no ocurre. A partir de estos argumentos, resulta claro que los procesos van en cierta dirección y no en la dirección contraria. La primera ley no restringe la dirección de un proceso. Matemáticamente, en ecuación, eso no pasa. No hay problemas con la primera ley. Solo que en la realidad ese proceso inverso no va a ocurrir como lo plantea en la ecuación la primera ley. Entonces, este problema, ¿verdad?, se resuelve introduciendo el principio general de la segunda ley de la termodinámica. El uso de la segunda ley de la termodinámica no solo se limita a identificar la dirección de los procesos, también afirma que la energía
tiene calidad como cantidad. La primera ley entonces se relaciona con la cantidad de energía y las transformaciones de energía de una forma a otra sin considerar su calidad. Recuerden, la primera ley nos indica calor igual a la variación de energía interna más trabajo. Usted puede despejar cualquiera de las dos propiedades y se debe cumplir el balance de la igualdad. Hay un balance de energía. Puede calcular la cantidad de energía que un proceso, ¿verdad?, produce. Mas no le está diciendo usted cómo es la dirección de esa energía que está produciendo, hacia dónde va esa energía. Entonces, tampoco le dice qué cantidad, qué porcentaje de energía usted está perdiendo. La segunda ley, entonces, nos provee los medios necesarios para determinar, ¿verdad?, el grado de degradación que sufre la energía durante un proceso. La segunda ley de la termodinámica la utilizamos también para determinar cuáles son los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería de uso ordinario, como las máquinas térmicas y los refrigeradores, así como para predecir el grado de terminación de las reacciones químicas que ocurren en los procesos. Entonces, concluyendo esta parte, vemos que la primera ley de la termodinámica no le dice a usted la dirección de la energía, solamente le explica el balance energético que usa. Tampoco le dice qué cantidad de energía, ¿verdad?, qué calidad de la energía está usted produciendo, cómo es la calidad, qué tan eficiente es la energía que usted está produciendo. Necesita la segunda ley para llegar a tener conclusión en estos aspectos. Ok. El desarrollo de la segunda ley de la termodinámica, en ese desarrollo debemos tener un hipotético, supongamos que tenemos un hipotético cuerpo que posea la capacidad de energía térmicamente relativamente grande. Por ejemplo, masa por calor específico, que pueda suministrar o absorber cantidades finitas de calor sin experimentar cambios de temperatura. ¿Cuáles serían esos objetos o ese cuerpo hipotético? La atmósfera, los ríos, los océanos y los lagos. Existen una cantidad de energía almacenada o que está en ellos que pueden absorber, ¿verdad? Son cuerpos que pueden absorber cantidades finitas de energía. Vapor, por ejemplo, calor, que venga de una planta de generación eléctrica. El calor generado en una planta de generación eléctrica, ¿verdad?, puede ser absorbido por estos cuerpos inmensos de agua. ¿Son depósitos de energía térmica o solo depósitos? ¿Ok? No va a experimentar ningún cambio en la temperatura, porque son tan grandes que absorben esa cantidad, pueden absorber esa cantidad de energía. En la práctica, como lo dice la lámina, los grandes cuerpos de agua como los océanos, lagos y ríos, así como el aire, se pueden modelar precisamente como depósitos de energía térmica, debido a sus grandes capacidades de almacenaje de energía o masa térmica. La atmósfera, por ejemplo, no se calienta como resultado de las pérdidas de calor ocurridas
en invierno desde los edificios residenciales. Del mismo modo, los megajoules de energía de desecho que las plantas de energía arrojan en grandes ríos no causan ningún cambio significativo en la temperatura del agua. Por eso es que estos grandes cuerpos, ¿verdad?, son considerados, porque en la teoría, ¿verdad?, y en la práctica absorben gran cantidad de energía sin tener una variación de su energía térmica en el cuerpo. Un cuerpo no tiene que ser muy grande para considerarlo como un depósito. Cualquier cuerpo físico con capacidad de energía térmica es grande con respecto a la cantidad de energía que suministre o absorba. Y esto se puede modelar como un depósito. El aire de una habitación, por ejemplo, se puede considerar como un depósito en el análisis de la disipación de calor desde un aparato de televisión que se encuentra en la habitación, puesto que la cantidad de transferencia de energía del aparato hacia la habitación no es grande. Así que no es cierto cuando hay gente que dice que hay que apagar los equipos, los televisores en la habitación porque calientan la habitación. Eso no pasa. La pérdida de calor del equipo de televisión hacia la habitación es insignificante. Eso no va a alterar la temperatura del aire de la habitación. Un depósito que suministra energía en forma de calor se llama fuente. ¿Ok? Y otro que absorbe energía en la forma de calor se llama sumidero. En una habitación, la fuente de calor, ¿verdad?, sería el aparato de televisión. Esa es la fuente de energía, la que cede energía hacia la habitación, y como depósito sería el aire que está encerrado en la habitación o el sumidero. Estos depósitos de energía térmica suelen denominarse depósitos de calor porque proveen o absorben energía en forma de calor. Hay una transferencia porque debe cumplir, ¿verdad?, con la primera ley, de la habitación al televisor y del televisor a la habitación. ¿Ok? La segunda ley de la termodinámica indica que ciertos procesos no suceden o que nunca se han observado que sucedan, aunque sean congruentes con la primera ley. ¿Ok? Aunque cumplan matemáticamente con la primera ley. Vamos a ver cuáles son los planteamientos equivalentes de la segunda ley que se redactaron según su aplicación. Entre ellos encontramos lo siguiente. El calor fluye espontáneamente. Ojo, esa palabra es muy importante. Espontáneamente. De un cuerpo más caliente a uno más frío. No es que el cuerpo enfría a la taza caliente, es que la taza caliente cede calor al ambiente. Espontáneamente. Siempre será así. La dirección de transferencia de energía es desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En un ciclo térmico de salida, llegada y vuelta otra vez a la salida, ¿verdad?, la energía calorífica absorbida
no puede transformarse totalmente en trabajo mecánico. ¿Ok? Las pruebas experimentales sugieren que es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo. Es decir, una máquina con una eficiencia térmica del 100%. No hay una máquina térmica en el universo, por lo menos en este, donde su eficiencia sea del 100%. O sea, que el calor genera el trabajo y el trabajo convierte otra vez al calor y todo ese ciclo sea 100%. Calor, trabajo, trabajo a calor y ese proceso sea de 100% de eficiencia. No hay. Es imposible construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. Se ha intentado sin éxito construir máquinas así. No hay. Porque por algún lado se pierde parte de esa energía. En general, la segunda ley de la termodinámica es válida para todas las formas de energía. Se le considera cierta, ¿okay? Porque nadie ha encontrado jamás una excepción a ella. Es una ley. No tiene demostración, pero es aceptada porque no hemos podido construir una máquina térmica, ¿verdad? Que rompa, que sea una máquina perpetua. Una máquina térmica es cualquier dispositivo que convierte energía calorífica en trabajo mecánico. Ahí tenemos un gráfico, ¿verdad? Donde convertimos energía calorífica en trabajo mecánico. Un depósito de calor de alta temperatura entra una máquina térmica, genera calor, ¿verdad? A una cierta temperatura y la máquina transforma esa energía en trabajo. Y el calor de entrada, ¿verdad? El trabajo sería entonces, aplicando la primera ley o el balance energético, sería calor de entrada menos el calor de salida. Parte de ese calor que entra se pierde, no se transforma en trabajo y va a un depósito de calor de baja temperatura. ¿Cuál es ese depósito? Por ejemplo, en una instalación, en una planta eléctrica, ¿verdad? En una hidroeléctrica, el calor que generan las calderas o que puede generarse a través de una planta nuclear, ¿verdad? Se enfría, parte de ese calor va al mar, ¿verdad? Y la otra parte se transforma en trabajo. Por eso es que la eficiencia no puede ser 100%. Las máquinas térmicas utilizan una sustancia de trabajo. Por ejemplo, para el caso de los motores de combustión interna, un motor de combustión interna, como un automóvil. ¿Cuál es la sustancia de trabajo? La mezcla de aire y combustible, ¿verdad? Y en una máquina de vapor es el agua. Dentro de la máquina, la sustancia de trabajo experimenta entrada y salida de calor. ¿Cuál es la entrada de calor al motor de combustión interna? Cuando la mezcla de aire y gasolina explota dentro del pistón. Esa explosión dentro del pistón va a generar un movimiento de ese pistón en el cilindro que va a originar trabajo, ¿correcto? Y parte de los gases de calor que queda todavía en el interior sale al exterior a través del tubo de escape.
Así de sencillo. Como ven, no todo el calor se transforma en trabajo. Hay parte del calor que se pierde y parte de ese calor también se pierde a través de las paredes dentro del cilindro. Dentro de la máquina, la sustancia de trabajo experimenta entrada y salida de calor, expansión y compresión, y algunas veces puede cambiar de fase. Entró aire y líquido, que es la gasolina, y se transforma en vapor. Hubo un cambio de fase dentro del cilindro de la máquina de combustión interna. El trabajo mecánico, que realiza, ¿verdad? Se convierte la energía interna del agua, energía que puede entonces salir del agua como calor. Las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas a todas de la siguiente manera. Primero, reciben calor de entrada de una fuente a temperatura alta. Energía solar, horno de petróleo, un reactor nuclear, etcétera, etcétera. Convierten parte de esa energía que reciben en calor, en trabajo. Convierten parte de la energía que reciben en forma de calor, la convierten en trabajo. ¿Ok? Rechazan el calor de desecho, ¿verdad? Hacia un suministro de calor de baja temperatura, que puede ser la atmósfera, los ríos, etcétera, etcétera. Y siempre operan en un ciclo. Siempre volvemos al principio. ¿Cómo funciona eso en una máquina térmica como una planta de generación eléctrica? Una caldera recibe agua, calienta esa agua, ¿verdad? Ese calor, al calentar el agua, se suministra a una turbina. Esa turbina se mueve por acción del vapor, el calor que está recibiendo. Genera trabajo, parte de ese calor sigue su curso, ¿verdad? Es enfriada y bombeada otra vez hacia la caldera. Ese es el ciclo que cumplen la máquina térmica. En el motor de combustión interna es gasolina y aire, entran al émbolo, la bujía explota, la mezcla, esto genera calor al explotar, ¿ok? Al explotar genera la expansión, ¿verdad? Esa expansión genera trabajo, ¿verdad? Vuelve otra vez a su sitio original, parte de ese calor sale por la válvula, ¿verdad? ¿Y hacia dónde va? Ese ciclo no se completa porque parte de ese calor se va en la atmósfera, en los gases transformados en la combustión interna de la gasolina. Las máquinas térmicas y otros dispositivos cíclicos, por lo común, requieren un fluido hacia y desde el cual se transfiera calor mientras experimenta un ciclo. Al final, este fluido se conoce como fluido de trabajo. Entonces, ese es el ciclo de una máquina térmica, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente puede ser la máquina térmica? Dependiendo de cómo usted proteja o aísle la máquina térmica para que no pierda más calor del que pierde hacia la atmósfera o hacia la frontera del sistema. Si usted considera como sistema a toda la máquina de combustión interna.
Ahora lo que vamos. ¿Cómo medir o cómo saber si una máquina de combustión interna o una máquina térmica es eficiente? Ya hemos dicho que la eficiencia del 100% no existe en una máquina térmica. Entonces, la eficiencia de una máquina térmica se mide con una relación que es el trabajo por unidad de calor de entrada. ¿Cuánto trabajo genera la máquina por cada cantidad de calor que le entra al sistema para generar trabajo? Porque esa es la finalidad de las máquinas térmicas. La finalidad de las máquinas térmicas es generar trabajo, trabajo mecánico. ¿Okay? En el automóvil, ese trabajo es el que se origina a través de la biela que se encarga de mover los ejes donde están las ruedas y se pueda movilizar el automóvil. ¿Qué tan eficiente es el proceso, verdad? Con una cantidad de combustible para generar ese trabajo. Eso es trabajo mecánico. El trabajo neto, ¿verdad? De una máquina térmica se mide por la ecuación trabajo igual a calor de entrada menos calor de salida. Con lo que la eficiencia térmica de la máquina se puede determinar también como N igual a 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Entonces, ¿qué es la eficiencia térmica? Es la salida de trabajo neto dividido entre la entrada de calor total, porque el calor total es la suma de el de entrada más el de salida. Ahí tenemos una gráfica de lo que habíamos dicho anteriormente. Esto es una máquina térmica. Tenemos una caldera que tiene, ¿verdad? La fuente de energía es un horno donde se genera calor. El fluido que entra es agua. Esta caldera calienta el agua y lo transforma en vapor que va hacia la turbina. Esa turbina va a generar trabajo, ¿correcto? Parte de ese calor o el que queda sigue su camino hacia el condensador donde es enfriado. Ese calor o ese vapor que sale de la turbina, ¿verdad? Pierde parte de ese calor hacia un sumidero de energía, ¿ok? Y ese sumidero de energía, con este sumidero de energía que puede ser la atmósfera, y ese fluido sigue desde el condensador hasta la bomba, que se va a encargar, ¿verdad?, de volver a enviar ese fluido hacia la caldera. ¿Ok? ¿Cómo lo va a volver a enviar? Porque la bomba va a recibir trabajo. Ahora, el trabajo lo va a realizar la bomba. El sistema va a recibir trabajo para enviar el fluido hacia la caldera. Entonces, fíjense, aquí entra fluido, agua, se calienta, ¿ok? Esa agua viene a cierta temperatura más baja, ¿verdad? Más baja, calienta la caldera. En las plantas termonucleares, esta caldera es sustituido por el reactor nuclear, ¿ok? Ese vapor que se genera acá pasa a la turbina, se realiza trabajo, parte de ese vapor, lo que queda va hacia el condensador donde se vuelve a enfriar, ¿verdad? Porque pierde, se enfría y pierde ese calor, lo pierde hacia el sumidero de energía y continúa hasta la bomba que recibe trabajo para volver a enviar el fluido hacia la caldera. Y completar los dos. Aquí entra fluido y entra fluido acá. Entonces,
¿Cómo es el trabajo neto de este sistema? El trabajo neto será el trabajo de salida menos el trabajo de entrada, porque esto es trabajo también y esto es trabajo generado. ¿Ok? Este es el que nos interesa a nosotros, porque este trabajo es el que se transforma en electricidad, trabajo eléctrico. ¿Ok? Ese que usted paga todos los días cuando le llega la factura. ¿Ok? Y el trabajo neto de salida nos dice que el calor de entrada menos el calor de salida es igual al trabajo neto de salida. Son las dos ecuaciones para calcular trabajo. Vamos a ver acá un ejemplo de producción de potencia neta. Como dice el ejemplo, se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una tasa de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia un río cercano es de 50 megawatts, determine la salida de potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica. Entonces, el calor de entrada es 80 megawatts y el calor de salida es de 50 megawatts. Entonces, la potencia neta para esta máquina térmica es calor de entrada menos calor de salida. 80 menos 50 megawatts nos va a dar 30 megawatts. Y la eficiencia térmica se determina utilizando la ecuación de trabajo sobre calor de entrada. Trabajo neto, que sería 30 megawatts, dividido entre 80 megawatts. Y la respuesta es 0,37.5. Como ven, 37.5% de eficiencia de esta máquina. En la realidad, esa es la eficiencia general de todas las máquinas térmicas que existen en la realidad. Un poquito más de 30 y pico, 40, pero no llega nunca a 100%. Mucho calor, mucha energía se pierde en alguna parte del proceso. Aquí tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos un motor de automóvil con una salida de potencia de 65 HP. Aquí me están dando ya el trabajo que genera el motor. Y este tiene una eficiencia del 24%, fíjense, menor que la otra. Determine la tasa de consumo de combustible de este automóvil si el combustible tiene un poder calorífico de 19.000 BTU. Eso es por libra masa. Es decir, 19.000 BTU de energía se liberan por cada libra masa de combustible quemado. Entonces, el calor de entrada será el trabajo neto entre la eficiencia, utilizando la ecuación de la eficiencia. Los 65 HP dividido entre la eficiencia de 0.24, multiplicado por el factor de 2.545 BTU por hora por HP, para llevar los HP a BTU por hora. Eso me dio 689.270 BTU por hora. Tiene la cantidad de calor que está generando un motor. En una hora genera 689.270 BTU. Entonces, la eficiencia, ¿verdad? Será entonces los 689.270 BTU dividido, o sea, perdón, la masa de combustible
que es lo que nos piden calcular, será los 689.279 BTU por hora, que es el calor, dividido entre los 19.000 BTU de energía que se liberan por cada libra masa de combustible. Entonces, la masa será de 36.3 libras masa por hora. Esa es la cantidad de combustible que se necesita de masa de combustible por hora para generar 689.270 BTU para ese combustible que tiene un calor calorífico, un poder calorífico de 19.000 BTU por libra masa. O sea, el consumo de combustible de este automóvil. El combustible consume 36, el automóvil consume 36.3 libras masa de combustible por hora. Para obtener una eficiencia del 24%. Eso es lo que los ingenieros mecánicos y los ingenieros termodinámicos tratan de conseguir cuando fabrican, generan nuevos motores de combustión interna. ¿Qué tan eficiente es el motor que están fabricando por una cierta cantidad de combustible por hora? Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un ciclo simple de potencia de vapor, recibe 100.000 kilojoules por minuto en forma de calor. Ese es calor de entrada. Está recibiendo, ¿dónde? En la caldera. 100.000 kilojoules por minuto en forma de calor. Desde los gases calientes de la combustión y descarga 66.000 kilojoules por minuto en forma de calor al ambiente. ¿En dónde lo va a descargar? Lo descarga donde pierde calor, en el condensador. Entonces, recibe 100.000 que vienen del vapor de la caldera y lo descarga en el condensador al ambiente, también en forma de calor. Entonces, la potencia que requiere la bomba es de 1.400 kilojoules por minuto. Esa potencia es trabajo de entrar al sistema que va a encargar de llevarse ese fluido otra vez a la caldera. ¿Ok? Determinen cuál es el rendimiento térmico del ciclo y ve la potencia suministrada por la turbina en kilowatts. ¿Cuánto vamos a generar de energía o de potencia eléctrica? Kilowatts. Ok. Hacemos el balance energético que viene especificado aquí en la ecuación. Todo el trabajo, todo el calor más el trabajo debe ser igual ¿a quién? Al calor suministrado menos al calor cedido menos el trabajo neto de salida. ¿Ok? Calculamos el calor neto de salida, que va a ser el calor suministrado menos el calor cedido en el condensador. Entonces, aplicando la ecuación de eficiencia, sabemos que el calor neto va a ser el calor suministrado menos el calor cedido, dividido entre el calor suministrado. Esa es la otra manera de calcular eficiencia. 100.000 menos 66.000 entre 100.000, eso me va a dar 34%. Esa es la eficiencia de esa máquina térmica. Esta ecuación nosotros la vimos anteriormente. ¿Cómo calculo ahora la potencia? Tenemos una ecuación
que nos dice que el trabajo neto de salida es igual al trabajo total de salida menos el trabajo de entrada. ¿Correcto? Trabajo total de salida menos trabajo de entrada debe ser igual al calor suministrado menos el calor cedido. ¿Ok? Así pues, entonces, la potencia total de salida, que es la potencia de la turbina, será igual ¿a quién? Va a ser igual al calor suministrado más el trabajo de entrada. 100.000 menos 66.000 más 1.400 igual a 35.400 kilojoules por minuto, llevado a kilowatts serían 590 kilowatts. Esto es calor neto, esta parte de acá, más el trabajo que realiza la bomba, ¿ok? Que viene de la ecuación esta que está acá. Este término menos este término menos el trabajo es el trabajo total de salida. Ok, ya terminamos con las máquinas térmicas. Vamos a continuar ahora con los otros elementos termodinámicos de la segunda ley, que son los refrigeradores. Porque son tres elementos: las máquinas térmicas, los refrigeradores y las bombas de calor. ¿Cuál es la función que desempeña un refrigerador? Eso es básicamente opuesto a lo que realiza una máquina térmica. Las máquinas térmicas, su principal objetivo es transformar el calor de entrada en trabajo neto de salida o en trabajo de salida. ¿Ok? Los refrigeradores no generan trabajo, reciben trabajo. Una máquina térmica toma calor de un lugar caliente y cede calor a un lugar más frío. Toma calor de una parte caliente y cede calor a una parte más fría. Mientras que un refrigerador extrae calor, ¿verdad?, de un lugar frío, ¿ok?, a temperatura inferior y cede calor a un lugar más caliente. Esa es la idea de un aire acondicionado, de una máquina, de un refrigerador. Sacar calor, ¿verdad?, de un lugar frío y cederlo a un lugar más caliente. Una máquina térmica tiene salida neta de trabajo mecánico. En cambio, un refrigerador requiere una entrada neta de trabajo mecánico. ¿Cuál es el ciclo de refrigeración que se utiliza con mayor frecuencia? Es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, en que intervienen cuatro componentes principales. Un compresor que se va a encargar de generar trabajo hacia la máquina, hacia el refrigerador, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Esos son los cuatro elementos principales de un refrigerador: compresor, condensador, válvula de expansión y un evaporador. ¿Qué hace la válvula de expansión? Restringe
y enfría más el fluido de trabajo. ¿Ok? Para que salga con mayor velocidad. Ahí tenemos la gráfica de un refrigerador. ¿Ok? El proceso comienza desde el compresor que envía fluido al condensador. En el condensador se pierde calor al medio circundante, como el aire de la cocina. Sigue hacia la válvula de expansión donde disminuye la temperatura del fluido de trabajo y el fluido de trabajo pasa al evaporador, que es donde recibe calor el espacio refrigerado. Entonces, de aquí, ese es el esquema de un refrigerador. Entonces, el trabajo neto de entrada debe ser igual al calor cedido menos el calor de entrada al evaporador. Entonces, ese es el diagrama general de un refrigerador. El compresor, el condensador, donde cede calor al aire de la cocina, se cede calor al aire de la cocina, ¿verdad? Pasa a través de la expansión, donde baja la temperatura del fluido de trabajo hacia el evaporador que está recibiendo, que está, vamos a decir, cediendo. Esto es un refrigerador, no un aire acondicionado, cediendo, ¿verdad? El frío a la zona donde quiero enfriar los alimentos. Y luego continúa otra vez hacia el compresor. La eficiencia de un refrigerador se expresa en términos del coeficiente de desempeño, que se conoce con la sigla de COP, C-O-P. En inglés, Coefficient of Performance, el cual se denota mediante COPR, coeficiente de desempeño de un refrigerador. ¿Ok? Esa es la razón entre el calor extraído del interior del refrigerador y el trabajo aportado al refrigerador. ¿Ok? Entonces, es el cociente entre QC, que es calor extraído del interior del refrigerador, y el trabajo recibido a través del compresor. Cuanto mayor sea el COP, mejor será su desempeño. Aquí no hay limitaciones. La eficiencia solamente tiene un valor único, hasta donde puede llegar, que es 100%, 1. Aunque en la realidad eso no suceda. La eficiencia, o vamos a decir el coeficiente de desempeño de un refrigerador, puede ser una cifra por encima de 1. Mientras mayor sea el COP, mejor será el desempeño del refrigerador. Por supuesto, el trabajo del compresor siempre será menor que el calor extraído. Así que el COP es mayor a 1. Por eso es que este valor es 1 o por encima de 1. Porque el valor del trabajo siempre va a ser menor que el calor, ¿verdad? Extraído, o QC. Entonces, por medio de la primera ley de la termodinámica, podemos decir que trabajo es igual a QH menos QC.
UH, que es calor cedido, ¿verdad?, al aire exterior, y QC, que es el calor en el interior del refrigerador. Aquí puede presentarse una confusión. El calor dentro del es energía. La energía dentro, podríamos decir, la energía que yo cedo al ambiente y la energía que tiene el interior del refrigerador. Eso es calor, no es trabajo. ¿Ok? No lo vean como calor como el que nosotros siempre sentimos. No es así. Lo que pasa es que es el término termodinámico para diferenciar la energía. El otro dispositivo que nosotros utilizamos en termodinámica es lo que se conoce como las bombas de calor. Este señor se encarga de transferir calor desde un medio de baja temperatura a otro de alta. Eso es una bomba de calor. Los refrigeradores y las bombas de calor operan bajo el mismo ciclo. Al igual que el refrigerador, las bombas de calor necesitan suministrar trabajo. El propósito del refrigerador es mantener el espacio refrigerado a una temperatura baja, eliminando calor de este. Descargando este calor hacia un medio que está a una temperatura mayor. El objetivo de la bomba de calor, sin embargo, es mantener un espacio calentado a una temperatura alta. Esto se logra absorbiendo calor desde una fuente que se encuentra a temperatura baja, por ejemplo, agua de un pozo o aire frío exterior en invierno, suministrando este calor a un medio de temperatura alta como una casa. Yo transformo el calor de un medio como un agua o aire, lo transformo en calor para mantener caliente una casa. Debo mantener caliente el espacio. Y para ello, agarro calor de una fuente externa y lo transformo para poder mantener caliente la casa. Eso es lo que hace la bomba de calor. En un refrigerador es mantener el espacio frío, el espacio refrigerado a una temperatura baja, eliminando calor de este. Saco el calor para mantener frío el espacio refrigerado. Por supuesto, las ecuaciones son similares a la del refrigerador. Se mide de la misma forma, con el coeficiente de desempeño, ¿correcto? En este caso se denomina COP-HP, bomba de calor. Sería entonces la salida deseada dividida entre la entrada requerida. Lo único que varía en la ecuación es el término en la parte superior. ¿Ok? ¿Por qué yo necesito este término? Aquí es calor, al igual que el término del coeficiente de actuación de desempeño del refrigerador. El término de la entrada sigue siendo el mismo, que es la bomba que es el compresor, el trabajo que genera el compresor. Ahí tiene también las ecuaciones de cómo puede ser también expresado este coeficiente
de desempeño para las bombas de calor. Y siempre es mayor que la unidad. El valor del coeficiente de desempeño tanto para los refrigeradores y bombas de calor debe ser siempre mayor de 1. Porque ambos términos de calor son mayores que el trabajo que recibe el refrigerador o la bomba de calor. Ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Donde se calcula en el primero rechazo de calor mediante un refrigerador. Aquí tenemos el ejemplo asociado a la bomba de calor. El anterior es asociado al refrigerador y el siguiente asociado a la bomba de calor. Ok. Vamos a ver, para terminar, una propiedad que es la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es una propiedad que indica la dirección natural de un proceso. El concepto de entropía tiene muchas interpretaciones físicas diferentes entre las que están. La entropía es una medida del desorden. Fíjese, te puede decir que en una sociedad, cuando está en desorden, es porque tiene alta su entropía. Porque entropía significa eso, desorden. Es natural. Es una medida de capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo útil. La entropía determina la dirección del tiempo. El cambio de entropía de un proceso se puede determinar como la integral entre dos puntos inicial y final de la variación de calor con respecto a la temperatura. Podemos plantear la segunda ley en función de entropía de la siguiente manera. Durante cualquier proceso, la entropía del universo solo puede aumentar o permanecer constante, lo que significa que la variación de entropía será mayor o igual a 0. Cuando es 0 es constante, pero la entropía del universo siempre está en aumento. El Sol desaparecerá por incremento de entropía, porque siempre irá aumentando con respecto al tiempo de su tamaño. Y con este término finalizamos por el día de hoy. Espero que les haya servido de mucho la presentación. Cualquier pregunta o duda que tengan, la pueden realizar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. Recuerden, la evaluación, la actividad evaluada número 2 ya se encuentra cargada en la plataforma. No me queda más que desearles buenas tardes e informarles que ya parte de la información teórica concerniente al tema 3, que es la materia en la naturaleza, ya está cargada
en la plataforma para que ustedes la vean, la vayan manejando, ¿verdad? Dándole los primeros toques a esa teoría. Les vuelvo a recordar la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1, perdón, de la evaluada número 2, es hasta el 1 de julio a las 23:55 p.m. de la noche. Que pasen una feliz tarde. Y recuerden, cualquier duda, plantearla en la plataforma, en el foro de la plataforma, o al 0424-5161-730. Gracias por su atención.